Continúo. No sé si había preguntas sobre el método. Contesté lo de esa palabra en inglés. Sí, gracias, profe. Si no, bueno, paso a lo que sigue. Vamos a ver parámetros de funcionamiento. Algo me habían preguntado en algún momento de esto. Ahora aparece el tema. Este es el final. Espérenme un poquitito que... Ahí va. Bien. Bien. Entonces vamos a ver parámetros de funcionamiento. Esto es de flip-flop, es exclusivo de flip-flop, no de básculas, porque tiene que ver con los tiempos del flanco. En un momento alguien me hizo una pregunta: ¿qué pasa si el flanco aparece justo en el mismo instante que... Espere que admito más gente. En el mismo instante que aparece la entrada o se modifica la entrada, si justo aparece el flanco? Bueno, acá ahora vamos a ver cómo el fabricante me dice cómo tiene que funcionar adecuadamente, o sea, cuáles son las condiciones para que el dispositivo que el fabricante vende funcione de acuerdo a lo esperado o a la tabla de verdad. Bien, esta era una página que recomendábamos, All Datasheet, porque están ahí todas las marcas, y de ahí los derivan a cualquier fabricante, digamos. O sea, hay varios fabricantes de los mismos dispositivos. FlipFlop JK hay de varios fabricantes, por ejemplo. Perdón, Máximo. Sí. No sé si soy yo o no estás compartiendo. A ver. Un poquito. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Sí, sí. Bien. Bien. El contenido de esta presentación, parámetros de funcionamiento de flip-flop, y acá les mostraba una hoja de datos de un flip-flop, y ya ahora vamos a ver en detalle, pero ahí ya se ve el simbolito. Acá me da la información sobre el chip, cómo se llaman las patitas, dónde tengo que conectar cada una de estas cosas. No van a estar ordenadas como están ordenadas acá en este símbolo, van a tener otro orden, y distintos fabricantes lo ordenan distintos. Así que esto, cada vez que quiero conectar un circuito integrado real, digamos, yo necesito de la hoja de datos. No puedo saber de memoria porque me cambió el fabricante y me cambiaron el orden de las patitas y la función que tiene cada una. Patitas o pines. Bien, o sea que lo que conviene es ir, y le decía que este All Data Sheet es el que recomendábamos ir a ver, pero pueden ir directamente a National Instrument y ver directamente los de NI, y si no, cualquier otro. Pero acá están todos, eso es lo que tiene de bueno, están concentrados. Si ustedes van y ponen en Google, por ejemplo, como puse ahí yo, FlipFlop JK Datasheet, lo que me aparece es la información, alguna imagen de, por ejemplo, este es el 74LS76. Acá lo importante de este número es el 74, que es TTL, es la tecnología TTL, y yo solamente la puedo alimentar con 5 volts, la TTL, y el 76 es que me dice el tipo de lo que hay acá adentro. LS es una familia, podría estar en vez de LS una H o otras letras, pero lo importante son estos 4 números. En el medio puede haber alguna letra que tiene que ver con las subfamilias TTL. Las subfamilias, lo que difieren unas de otras es, por ejemplo, unas son de bajo consumo, o sea, consumen menos corriente, pero generalmente son más lentas. O sea, entre la velocidad y el consumo es que yo estoy eligiendo una subfamilia u otra. Pero si yo googleo nada más, voy a tener esta información, que no es una hoja de datos, es una partecita de la hoja de datos. Sí, esto me sirve para conectar. Fíjense que acá adentro, en el 7476, primero veo que tiene 8 patas de un lado, 16 en total. Veo que la alimentación está al medio, en el pin 5 y en el
13, la Tierra y BCC en el 5, ¿no? En el 13 la Tierra, o la masa, y que tiene dos flip-flop que tienen entradas asincrónicas, preset y clear, además de las entradas sincrónicas JK, que se miran solamente cuando viene el flanco de reloj. Las entradas asincrónicas, aprovecho a repetirlo en este momento, ya que no lo hice en la revisión, actúan en el momento que se activan. Son independientes, tienen prioridad frente a la JK y al clock. O sea, no esperan a que venga el clock para actuar. Generalmente, si yo armo un reloj o un cronómetro y lo quiero poner a 0, yo no voy a esperar que venga el flanco, sino directamente se activa la entrada clear, por ejemplo, que en este caso es con un 1, es una activa alta, y se pondrá a 0 los flip-flop o todos los flip-flop. Pero para que vean, acá tengo un 74-73, que también son dos flip-flop JK, hasta podrían ser Philips, pero podrían ser del mismo fabricante, pero ya veo que tiene 7 patitas de un lado, o sea, tiene 14 en total, y la alimentación está acá en el medio de las dos, pero veo que los flip-flop no tienen preset y clear, tienen solamente clear. Y es activa baja, a diferencia del otro que era activa alta. O sea, yo sin tener esta información no puedo trabajar con componentes reales. ¿Tá? O sea, acá no se puede aprender de memoria nada, salvo que vaya y compre el mismo circuito integrado del mismo fabricante. Bien, lo que nos interesa de la hoja de datos, primero se los voy a mostrar así separado, porque la hoja de datos hace un poco de mezcla de información, ahora la vamos a ver, pero así separado a mí me interesa, y ya se los había anticipado, que para que el flip-flop reconozca que esto es una señal de reloj, este tiempo no puede ser cualquier tiempo, sino tiene un periodo máximo, y se mide entre el 10% y el 90% del crecimiento de esa señal. Esto es una limitante para que sea reconocida esa señal como franco. Si esto estuviera más acostado, más inclinado, o sea que se agranda este periodo, el circuito o el flip-flop podría no reconocerlo como un franco. Y si no lo reconoce como un franco, no va a actuar de acuerdo a la tabla de verdad. Bien. Otro de los parámetros que nos interesa es periodo mínimo en estado alto y en estado bajo de la señal de reloj. No tienen por qué ser iguales, pero el fabricante me dice que en estado 1 no puede ser menos que tal valor, que en general son nanosegundos. Y en bajo lo mismo, no puede ser menos. A la vez, con la suma de estos dos, me está definiendo la frecuencia máxima que puedo utilizar. Si yo aumento la frecuencia, esto se achica. Y entonces ahí puedo tener problema. Entonces también un parámetro que me da el fabricante es la frecuencia máxima con que puede trabajar un flip-flop, y en general está en el orden de los megahertz. Ahora vamos a ver la hoja de datos con los valores reales. Hasta lo estoy viendo en este momento en general. Tiempo de constitución y de mantenimiento. Esta señal, la que está acá abajo, es la señal de reloj. Y la que está acá es una entrada sincrónica. Si es una entrada sincrónica, puede ser J y K, o puede ser R y S, o puede ser D, o puede ser T. Cualquiera de esas son sincrónicas, ¿por qué? Porque el flip-flop las mira y actúa en consecuencia en el momento que se presenta el flanco de la señal de reloj. Fíjense que se mide del 50% del crecimiento, esos tiempos, y este TZ es el tiempo de constitución, o sea, cuánto antes tiene que estar estabilizada la entrada J, por ejemplo, para que, o K, para que cuando venga el flanco, el flip-flop actúe de acuerdo a la tabla de verdad. Esto era lo que me preguntaba, ¿qué pasa si se presentan simultáneamente? Bueno, si este tiempo es más chico del que me dice el fabricante, o sea, esto se achica, entonces el flip-flop puede ser que no actúe de acuerdo a la tabla de verdad. Y T-Hall es el tiempo de mantenimiento. Después del flanco también tiene que mantenerse la entrada sincrónica, sea J o sea K, por ejemplo. O sea, tiene que estar un tiempo antes y un tiempo después. Ahora vamos a ver un ejemplo donde a veces, y el ejemplo es uno de ellos, que este tiempo de mantenimiento es 0.
puede ser con que esté antes es suficiente, pero eso de acuerdo a la tecnología con que haya sido fabricado el flip-flop, electrónicamente, digamos. Bueno. Y acá abajo lo que tengo es retardo en la propagación, que nosotros hasta ahora no lo hemos tenido en cuenta por los circuitos simples que hemos hecho, pero si yo tengo una compuerta que su salida va a la entrada de otra, y la salida de esa va a la entrada de otra, como que tengo distintos niveles, si yo pongo 4, 5, 6 compuertas, una detrás de la otra, tengo un tiempo de propagación en cada una, que es del orden de los 10, 20 nanosegundos, pero que si son varias, se puede volver ese tiempo importante. Hasta ahora no nos ha ocurrido, no hizo falta aclararlo, pero ahora empezamos a tener en cuenta los retardos de propagación. Entonces acá, primero lo que me está mostrando es, desde que viene el flanco, cuánto tarda en actualizarse la salida. Y eso le llama retardo de propagación. Y fíjense que acá dice LH, o sea, cuando pasa de bajo a alto la salida. Y no tiene por qué ser el mismo cuando pasa de alto a bajo. Estos tiempos en general son distintos. En algunos casos será igual, pero en general son distintos. Pasar de alto a bajo no es lo mismo que de bajo a alto la salida. A veces tarda más de bajo a alto. Bien, visto en una hoja de datos para el flip-flop que habíamos visto, que se llamaba 7473, el que tenía 14 patitas, tiene solamente 3 hojas. Ahora vamos a mirar un poquito lo que dice acá, todo esto con datos precisos, y después vamos a mirar un poquito a las curvas que se van a aparecer a las que yo recién les mostré. Por ejemplo, dice rangos que garantizan la operación. Entonces, primero, suministro de voltaje. Bueno, acá tenemos 2 casos. Yo le dije que 74 era la familia TTL, la familia lógica TTL. Pero 74 también tiene un hermano mellizo que es 54. Y 54 es de uso militar. Entonces, los rangos de operación son más amplios. Por ejemplo, fíjense que yo para alimentar un 74, la máxima tensión que puedo tener es 525 y la mínima 475. Es decir, que tengo una tolerancia respecto a los 5 volt de 0,25 volt. Es 5 volt más menos 0,25. En cambio, la militar, porque cuando uno va a la guerra generalmente va a zonas donde digamos, necesito más flexibilidad por las condiciones ambientales que pueda estar, fíjense que tolera hasta medio volt más y medio volt menos de los 5 volt. Por otro lado, la temperatura, esto sí es importantísimo. Si voy a la guerra, puedo estar en el desierto, puedo estar en el polo. Entonces, fíjense, la temperatura mínima es menos 55 grados. Mientras que abajo de 0 grados, la 74 empieza a tener problemas. Temperatura normal de trabajo, 25 grados. En las condiciones normales de temperatura y presión, se acuerdan que era 25 grados la temperatura normal. Y para las temperaturas mayores a 0, digamos la máxima, 125 grados aguanta un circuito integrado de la familia 54, de la familia militar, contra 70, que es corresponde a 74. Después los consumos de corriente, y fíjense que dice corriente de salida, por eso la O de out, y en estado en alto, y corriente de salida en estado en bajo. No son los mismos en estado bajo y en alto, fíjense que casi no consume en estado alto y sí en estado bajo. Consume 4 u 8 según sea militar o no. Esta me da otros rangos ahora, ¿de acuerdo? Fíjese que acá dice, sí, respetamos los rangos que recién mostré de operación y sobre todo de temperatura, todo lo demás va a funcionar así. Si no respeto los rangos anteriores, esto no sirve, no vale. Y me da la tensión de entrada en alto, la tensión de entrada en bajo, la tensión de salida en alto, la tensión de salida en bajo, me da la corriente de entrada en estado alto, la corriente de entrada en estado bajo, la corriente de cortocircuito y la corriente de alimentación.
Y todo acá lo va distinguiendo de acuerdo a si es militar o no, y en algún otro caso con la temperatura también. Bueno, de acá mirar los valores, fíjense que las corrientes en el orden de los miliamperes, las tensiones del orden del volt, pero fíjense que los máximos en 0,8, 0,4, 0,5 los máximos. Bien. Bien, frecuencia máxima, algo que nos interesaba. Frecuencia máxima típica, 45 MHz. Mínimo 30. Máxima no da, más que esta no utilizar porque no me dice una frecuencia máxima. Tiene el nombre de frecuencia máxima, ojo. O sea, más que esto no. Acá, tiempos de propagación, algo que también nos interesaba. Fíjense en que están del orden del nanosegundo. Esto es en un flip-flop. En una compuerta está en el orden de los 10 nanosegundos. Acá el típico es 15, pero el máximo es 20. Acá tenemos tiempo de ancho de pulso de la señal de reloj en estado alto y en estado bajo. Esto tenía una limitación, no podía ser menos que estos valores, y eso tenía que ver también con la frecuencia máxima. La suma de estos dos me da el periodo de la señal de reloj, y la inversa me da la frecuencia. Y acá tenemos el tiempo de establecimiento, el tiempo que tiene que estar antes J que llegue el flanco, y el tiempo que se tiene que mantener J o K después de que se presentó el flanco. Fíjense que este tiene tiempo, como les anticipé, tiempo de mantenimiento, o sea, tiempo después de que pasó el flanco, 0. O sea, se puede ir esa variable inmediatamente junto con el flanco, pero tiene que estar 20 nanosegundos antes, si no, no va a funcionar como dice la tabla de verdad, y el fabricante no se hace responsable. Y todo esto tiene que ver, ustedes piensen que Estados Unidos, en el Silicon Valley, es donde todo esto empezó a prosperar y están concentradas ahí todos los fabricantes, y en Estados Unidos es el país de la industria del juicio. Por eso tanto el fabricante no se hace responsable si vos no cumplís esto, y se aclaran y se ocupan de aclararlo. Bien, estos que habíamos visto recién, vamos a verlos ahora en un gráfico, y para que entendamos, y por eso les mostré primero los que había hecho yo para tenerlos separados, porque acá aparece todo junto, medio amontonado, pero fíjense que acá esta es la señal de reloj, o clock pulse, los pulsos de reloj, ¿tá? Está trabajando por flanco descendente, por eso le interesa este momento, y este momento, son los dos flancos descendentes que muestra. Este es el ancho de pulso en estado bajo, y este es el ancho del pulso en estado alto. Los dos suman el periodo de la señal de reloj, y eso tiene que ver con la frecuencia. Acá, desde que antes que llegue este flanco, lo que necesita la entrada J o K, lo da acá como ejemplo, porque esto es un ejemplo de un flip-flop JK, 7473, y este es el tiempo de constitución, o de que se tiene que estar antes de que llegue el flanco la señal. Toda la parte sombreada quiere decir que puede cambiar J o K, pero no antes que este tiempo. Y una vez que pasó, fíjense que acá el tiempo de mantenimiento, el tiempo hold, es 0. O sea, no hace falta que se mantenga la señal después que vino el flanco, en este caso particular. Todo lo que está sombreado es un tiempo en el cual podrían J y K cambiar. Pero ahora, antes que venga este flanco, se tiene que estabilizar un tiempo antes, y acá vuelvo a ver un ejemplo del tiempo de constitución, y acá el tiempo de mantenimiento, que es 0. Acá abajo aparecen los tiempos de propagación. Desde que vino el flanco, mido, fíjense que todo se está midiendo al 50% del crecimiento de la señal, de la onda. A partir del flanco tengo un TPHL, que es el tiempo de propagación de alto a bajo, y acá tengo el tiempo de propagación de bajo a alto, para Q. No tienen por qué ser iguales, y sí está simetrizado
Q negado, aunque en realidad entre Q y negado siempre hay una separación, porque el circuito obtiene Q y después al menos habrá una compuerta NOT para obtener al Q negado. O sea, no es que calcula los dos a la vez el circuito, sino que calcula uno y después complementa el otro. Así que acá las curvas deberían estar desfasadas como aparecen acá. Este dibujo está mejor porque estas curvas entre Q y Q negado están desfasados un tiempo que no lo indica, pero tiene que ver con que al menos habrá una compuerta NOT. Este gráfico se refiere ahora desde la que se activa la entrada asincrónica, preset o clear, acá le llama set, pero es preset, le estamos llamando nosotros, o clear, y fíjense que son activas bajas porque van a actuar cuando valen 0 esta, y esta cuando vale 0. Esta lo pone a 1 y esta lo pone a 0. A Q siempre. Q negado o Q complementado va a ser lo contrario a Q un pequeño tiempo después que del orden de los 10 nanosegundos. Debería ser porque es el retardo de una compuerta, como mínimo. Bien, con esto terminamos y espero que... Sí. Perdón, ¿por qué ahí cuando Q negado pasa de 0 a 1, ¿por qué ocurre antes que Q? Ahí, no ocurre después. Cuando Q negado... En el segundo, en la segunda parte, cuando pasa de 0 a 1. Sí. Ocurre antes que Q. Bueno, antes de 1 a 0. porque el tiempo de propagación de bajo a alto es menor que de alto a bajo. ¿Tá? Fíjense que la salida Q acá va de bajo a alto. Ese tiempo, TPLH, es menor que el tiempo cuando pasa de alto a bajo. Por eso aparece antes y acá después. ¿Está? No está, así como en esta, no está contemplado. Q y Q negado se consideran realmente simétricas, en la realidad no son simétricas, hay un pequeño retardo. Bueno, acá no es que está representando el retardo, sino, yo dije, se veía claro, sino lo que está diciendo, que el tiempo acá de bajo a alto, que es este ancho, esta cota, es más corta esa cota que esta. Y acá lo mismo, la cota de bajo a alto es más corta que la cota de alto a bajo. Y pueden ser que sean iguales, pero en general son distintos. Y pasar de alto a bajo le lleva menos tiempo que pasar de alto a bajo. Estoy hablando de la salida. Por eso aparece antes. Bien, perfecto. Bueno, gracias, profe. Bien, con esto Perdón, profe, terminamos. ¿no sería menos tiempo pasar de bajo a alto que de alto a Sí, bajo? sí, menos No, tiempo, no. es más cortito esta cota. Claro, claro. No, porque De recién bajo había a dicho al alto es más revés, por corto. eso. Ah, por ahí lo nombré al revés, discúlpeme. Pero lo Sí, estamos viendo, por suerte, y se dio cuenta, ve, esto es de bajo a alto, como este es de bajo a alto, esta cota y esta cota son de bajo a alto y son más cortas que esta y esta que son de alto a bajo. Ojalá que por ahí lo nombré mal, pues es medio trabalengua. La materia esta es medio trabalengua. Ahora... Profe, ¿a qué se debe esa diferencia de tiempos? ¿Es constructiva o qué? No, sí, tiene que ver con tenemos que hablar de electrónica, donde yo empiezo a hacer agua, además. Yo soy ingeniero electricista. Pero tiene que ver con la electrónica y nosotros no nos metemos adentro del flip-flop, y como no nos metemos adentro de una compuerta tampoco, porque no lo necesitamos, no nos interesa. Ustedes después van a ver una materia electrónica, o dos, creo que ven una general y una de potencia, y no van a ver esto, o sea, se van a dedicar a otra cosa. Cuando vean de potencia, van a ver elementos de potencia, pero que manejan corrientes grandes o algo así. Como electricista o electromecánico, no nos interesa, lo vemos como caja negra, y sí es importante la lógica de funcionamiento y algunas cosas que estamos viendo ahora. Fíjense que yo en toda la materia casi no hablé ni de corriente ni de tensión, y les anticipé, no sé si se acuerdan, que esta materia tiene de precorrelativa a electrotecnia, pero realmente electrotecnia no la usamos casi, casi no usamos, estamos por terminar la materia y no hemos hablado ni hecho ni siquiera un cálculo ni la ley de Ohm. Por eso la materia está vista desde el punto de vista lógico, más que del
punto de vista. Pero cuando yo voy a armar un circuito, esto lo tengo que tener en cuenta, si no, no me anda. Como la tensión que le tengo que aplicar, que tiene que ser 5 volts más menos 0,5 o 0,25, en el caso de 74 es 0,25, eso lo tengo que saber, porque si yo le pongo 6 volts, lo quemo. Y si le pongo 4 volts, no va a funcionar bien. Si es que alcanza a activar algo esos 4 volts. Los tiempos de propagación, la frecuencia que le voy a poner, qué frecuencia le voy a poner a un flip-flop, lo tengo que saber. Entonces esto es lo mínimo que nos metemos en algo de electrotecnia, pero no evitamos sumergirnos en la electrónica, o en los dispositivos electrónicos propiamente dicho. Por un lado, porque ustedes todavía no cursaron. O sea, yo no, si no, tendría que estar dando electrónica antes de mostrarle un circuito. Y a esta altura de la carrera no nos interesa. Y después tampoco. Bien, me voy de este tema y vamos a ver ahora. Bien, aplicaciones. Bien, vamos a ver aplicaciones de los biestables. ¿Para qué estuvimos viendo todos estos biestables? Que manejan un solo bit. Manejando un solo bit no me sirven de mucho. El asunto es cuando yo los empiezo a agrupar, en general de a byte, porque así se ha estandarizado toda la digitalización, digamos, manejar de a byte, por eso las memorias se miden en tera o giga o megabyte, porque la digitalización en global, en general, se pusieron de acuerdo y dicen, vamos a trabajar con 8 bits. Y de ahí uso varias veces 8 bits cuando lo necesito. Bien, vamos a ver primero un eliminador de rebotes de contacto, porque ahora sí es importante, hasta ahora no nos había importado mucho, si al poner la variable A o B, o la que representaría a cualquier variable de los circuitos que estuvimos haciendo, si al pasar de 0 a 1 o de 1 a 0 con una llave, incluso en el simulador, no nos importaba si había rebotes de contactos. Pero ahora sí, porque los rebotes de contactos en un contador se pueden contar. Yo espero que haya un solo pulso y los rebotes de contacto me pueden hacer. Así que ahora vamos a ver cómo los eliminamos rápidamente. Después ya vamos a ver ya un dispositivo útil, que es un divisor de frecuencia. En general yo voy a generar una frecuencia de alta frecuencia para usar con un cristal, por ejemplo, electrónico, que es muy fácil de hacerlo y muy preciso. Y después a esa frecuencia, que es muy alta para mi circuito, yo supongo que quiero hacer un reloj y quiero tener una frecuencia de 1 Hz para poder marcar segundos, ni siquiera milisegundos, lo que hago es dividir sucesivamente esa frecuencia hasta obtener la frecuencia que a mí me interesa. Para un reloj yo necesito un contador de segundos. Eso es un reloj, ni más ni menos. Cuenta segundos, o cuenta milisegundos, o cuenta microsegundos o nanosegundos, según la precisión que tenga el reloj. Y después vamos a ver contador asincrónico, espero llegar ahí con el tiempo que me queda. Estamos a... Bien, se está quedando sin tiempo, me hizo. Bien. Bueno, ahí tengo un ejemplo de rebote de contacto. Fíjense que acá, a través de las resistencias, estoy conectado a masa, tanto arriba como abajo, ¿tá? Y estoy conectado a BCC en la parte móvil de esta llave. En este momento A vale 1, porque está conectado ahí, y cuando yo lo separe, va a quedar en el aire la llave, A y B está valiendo 0. Cuando A vale 1, B está valiendo 0. ¿Por qué vale 0? Porque acá no circula corriente, y si esto está a 0 volt, todo este conductor, por no circular corriente, no hay caída de tensión en la resistencia, entonces B está a 0 volt. Cuando separo la llave de A, en un momento está en el aire, A y B, los dos estarán en 0, y cuando se acerca a B, B está en 1 y A en 0. Pero cuando se separa, no se separa directamente como me lo imagino idealmente,
A vale 1 en este momento, y si lo separo vale 0. Sino que hace lo que hice en este dibujito, una serie de rebotes a medida que se va separando, donde está marcando 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y cuando llega a B, lo mismo. Cuando llega, B valía 0, y cuando llega hace una serie de rebotes 0, 1, 0, 1, hasta que se establece en 1, que es cuando se apoya bien en la parte móvil. Esto, si está alimentando, como dice acá, un circuito, si esto está alimentando un contador, yo con esta llave quise darle un pulso para que avance el contador de un estado al siguiente, es decir, si el contador estaba en el estado 17, que pase al estado 18, porque estoy contando no sé qué. Por ejemplo, estoy contando las personas que entran a un supermercado. En la puerta tengo un sensor que cada vez que pasa una persona me da un 1 o un 0, y yo a eso lo mando a un contador, que ahora en un rato vamos a aprender a diseñar un contador. Esto, en vez de ver un solo pulso, está viendo muchos pulsos, y estoy engañando al contador debido a estos rebotes de contactos. Así que en digitales, todas las llaves tienen que tener eliminados los rebotes de contactos. Y se puede hacer esto, de eliminar los rebotes, por muchos métodos. Acá solamente les voy a mostrar un método, porque es la aplicación de una báscula. Pero lo puedo hacer con una resistencia y un capacitor, que también tiene una constante de tiempo, y cuando programen, directamente van a programar tantos milisegundos que no mire la entrada para dejar pasar todos los rebotes y después mirarla. Eso ya lo van a entender cuando nos pasemos a lógica programada. Bien, después del segundo parcial sería. Bien, esto es lo que recién comenté acá, ahora está en una línea de tiempo. Al principio vale 1, cuando se separa hay una serie de rebotes, después hay un tiempo en que los dos valen 0, y después cuando se acerca a B hay una serie de rebotes de contactos, y después se establece en 1 la variable B. Esto es lo que yo tengo que eliminar, y para eliminarlo lo que hago es poner una báscula tipo RS, de manera que cuando A vale 1 y B vale 0, da una salida correspondiente a la tabla de verdad, y mientras vayan los rebotes no los va a ver, porque está poniendo en 1R como recién estaba, y pasando a 0, 0, o sea, cuando hace estos rebotes, los ceros estos están ocurriendo mientras el B está en 0. O sea que pasa de una puesta a 0 a una memoria, y cuando se acerca a B está pasando de una puesta a 1 a memoria, porque A ya está en 0 cuando se acercó a B. Entonces el 0 de A con los ceros estos de B son memoria, 0, 0, y solamente cuando llega a 1 se pone a 1. Detrás de la báscula lo que va a ver el circuito es un solo flanco, que A valía 1 y pasó a 0, y este de 0 pasó a 1. Esta es la forma de eliminar simplemente poniendo una báscula. Es una de las aplicaciones de los flip-flop, y sí lo tenemos que tener en cuenta en componentes reales, porque si no, incluso los simuladores tienen para analizar transitorios, y digamos, esto sería un periodo transitorio en el cual supongo que el simulador que estamos usando lo puede, porque el que usábamos antes lo hacía, supongo que este, que es un poquito más moderno, también lo hace. Bien, ¿alguna pregunta de eso? Es bastante simple, una aplicación directa de la tabla de verdad. Pero si hay preguntas, si no, paso a divisor de frecuencia por 2. Divisor de frecuencia en general, pero vamos, ¿por qué divido? Voy a dividir por 2 una frecuencia, es decir, busco un circuito lógico, que ya lo sabemos diseñar, pero ahora vamos a ver por primera vez, al cual yo le aplico, por ejemplo, una señal de reloj, y quiero que a su salida me dé la misma señal, pero a mitad de frecuencia o al doble de periodo, que sería lo mismo. O sea, a esta frecuencia la voy a dividir por 2. Si esta era 100 Hz, yo acá tendría que obtener 50 Hz. Bien, para eso, ahora veo la señal. Por ejemplo, esta es la entrada,
estas de abajo de la salida, puse esta una debajo de otra, lo único que hice, pero quiero observar que cuando viene el flanco positivo de la señal de entrada, se cambia la señal de salida, y cuando viene el otro flanco, vuelve a cambiar, y cuando viene el otro flanco, vuelve a cambiar, y cuando viene el otro flanco, vuelve a cambiar. La pregunta es, ¿qué dispositivo? Ya hablé de flanco, vamos a hablar de flip-flop, entonces, ¿cuál es el flip-flop que tenía ese comportamiento? Eso es lo que le estoy preguntando. Que cuando viene el flanco, cambia la salida. Un flip-flop. Sí, pero ¿cuál? Vimos RS, JK, ¿no es? Es un JK, pero bien, ¿y en qué condición de JK? ¿Cuánto vale J y cuánto vale K para que haga eso? Era lo que eliminaba la indeterminación, en la combinación 1-1. En la combinación 1-1 de J y K, lo que hacía era cambiar el estado de la salida, y cambiarlo significa su complemento. Pero también lo hacía el flip-flop T. El flip-flop T, que hacía lo mismo que el JK cuando sus entradas eran iguales, también. O sea que el flip-flop ideal para hacer esto es un T, pero puedo usar un JK, y yo van a ver que uso el JK, y ahora les voy a decir por qué, con las entradas puenteadas, para que siempre sean iguales J y K, y valga o 0-0, que es memoria, o 1-1, que es cambiar el estado de la salida. Entonces acá, con un flip-flop JK, con las entradas puenteadas y conectadas a 1, cada vez que viene un flanco activo, que según este símbolo va a ser el flanco ascendente, la salida va a cambiar. Y entonces está haciendo este oscilograma que tengo dibujado acá. Y el T, con T igual a 1, está haciendo lo mismo. Acuérdense que si miro esto, en la conversión de un T, de un JK a T, era puentear las salidas, y si vale 0 es memoria, y si vale 1 es, acá le pongo 1 fijo, porque yo quiero que cada vez que venga un flanco, cambie el estado de la salida. Si yo le pongo un 0 acá o acá, memoriza y no va a dividir nada la frecuencia, simplemente se va a quedar en 1, se va a quedar en 0. Bien, ¿se entiende esto? Es decir, que solamente un flip-flop JK o T, con sus entradas, si es JK puenteadas y conectadas a 1, si es un T con T conectado a 1, es un divisor de frecuencia por sí solo. No hay más circuito que esto. Y divide por 2. Es un divisor de frecuencia por 2. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero dividir la frecuencia por otro número? Por ejemplo, por 4. Si yo quiero dividir por 4, me tengo que imaginar que si yo acá atrás le conecto otro divisor de frecuencia por 2 y la salida de este la uso como señal de reloj, lo que voy a obtener es un divisor de frecuencia por 4. Entonces, bueno, acá me quedó para el divisor de frecuencia, para mostrarle un oscilograma con